Bueno, vamos a empezar con algunos aspectos generales del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Listo. Entonces, pues todos conocemos esta diapositiva y podemos decir que el PAMEC es uno de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Este componente tiene, dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad hay cuatro componentes. Sabemos que el sistema único de habilitación es el componente de baja exigencia, que es de carácter obligatorio. La auditoría para el mejoramiento de la calidad es el componente que nos va a llevar del sistema único de habilitación, ese mínimo obligatorio, a un sistema, al sistema único de acreditación, que es un sistema ya voluntario de altos estándares de acreditación y que está más enfocado en resultados. Entonces el PAMEC, como nos lo mostraron desde hace más de 20 años, era ese motorcito que quería que el PAME fuera la herramienta para pasar de la habilitación a la acreditación. ¿A partir de qué? De procesos de mejoramiento. Y esa filosofía de que el PAME eh, es la herramienta que nos va a ayudar a llegar a niveles superiores de calidad, superiores a la habilitación, no se nos puede olvidar. Listo. Y está el componente de sistemas de información para la calidad, para que es un sistema que nos permite también sí, nos permite estar informados y tomar decisiones conscientes a partir de la información que nos da el sistema. Entonces, este es el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Hoy nos vamos a quedar en el componente de PAME. ¿Y qué es básicamente la auditoría para el mejoramiento de la calidad? Es ese mecanismo que tenemos que se debe aplicar de manera organizada, planeada, continua para evaluar y mejorar la calidad de la prestación del servicio. ¿Y cómo lo hace? Donde permanentemente vamos a mirar cuál es la calidad deseada, dónde yo quiero estar y cómo yo estoy desarrollando mis procesos. Entonces yo permanentemente voy a estar haciendo la comparación, cómo lo estoy ejecutando y cuál es la calidad deseada, cuál es a donde yo quiero llegar. Y voy a encontrar una brecha en el desempeño. ¿Sí? Yo aquí quiero estar, yo estoy acá. Entonces aquí hay una brecha y voy a poder, a partir de esa brecha identificada, poder establecer procesos de mejoramiento institucional. La calidad deseada entonces son esos criterios, esos estándares a través del cual yo voy a medir el desempeño. ¿Y yo cómo los voy a poder medir? ¿Cómo los puedo obtener? Claro, los puedo obtener a partir de varias fuentes. Los puedo obtener a partir de los estándares del Sistema Único de Acreditación. Ese es como un primer mecanismo para yo poder identificar dónde yo quiero estar. Los estándares me van a decir una calidad deseada, dónde yo debería estar frente a algún tema específico. ¿Listo? También con las prácticas de seguridad del paciente. Las prácticas de seguridad del paciente también me dicen un estándar que yo debería aplicar en temas de seguridad en unas 30 prácticas que son, en unas 30 prácticas de seguridad de la guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente. También allí me dice, venga, cuáles deberían ser sus prácticas de excelencia en torno a la seguridad del paciente. Frente a indicadores al sistema de información para la calidad, van a ser las metas de los indicadores que ustedes se propusieron frente a unos indicadores que monitorea su organización. Y frente a la gestión de riesgos van a ser también las metas propuestas frente a unos indicadores de riesgos en la institución. ¿Listo? Entonces esa sería la calidad deseada. ¿Y cuál es la calidad observada? La calidad observada
Va a salir a partir de qué? A partir de que yo me autoevalúe con unos estándares, con frente a unas prácticas de acreditación. Ahí yo voy a tener eh, mi calidad observada. Cuando yo me autoevalúo frente a unos riesgos y voy identificando unos riesgos, allí también. Cuando yo miro los resultados de las auditorías o cuando yo miro los resultados de los indicadores, ahí yo voy a conocer el desempeño actual de los procesos y ahí voy a conocer la calidad observada. Entonces, ya sabemos, la calidad deseada a partir de los estándares o a partir de las metas de los indicadores, en este caso de gestión de riesgo, y el desarrollo de mis procesos, yo lo puedo, o el estado actual de mis procesos, la calidad observada, yo la puedo mirar a partir de hacer la autoevaluación, a partir de yo revisar auditorías, a partir de yo revisar los resultados de esos indicadores y ahí puedo conocer mi calidad observada. Eh, ¿A qué instituciones les aplica el PAMEC? Le aplica a toda institución prestadora de servicios de salud. A todos nos aplica desarrollar el PAMEC. Listo. A todas las instituciones prestadoras de servicios de salud nos aplica el PAMEC. También les aplica a las empresas administradoras de planes de beneficio. Las de ellos y junto con las de las entidades departamentales, distritales y municipales de salud, a todos también le aplica PAME. Sin embargo, el PAME de las empresas administradoras de planes de beneficio y el PAME de las entidades departamentales, distritales y municipales de salud es diferente al PAME de las IPS. ¿Listo? Porque el de ellos es más como ellos compran servicios de salud, sus procesos de mejoramiento no son procesos de mejoramiento interno, sino que lo que buscan es mejorar la prestación de los servicios a su población por parte de las instituciones a quienes ellos les compran servicios de salud. Listo, entonces es más enfocado a cómo hacer seguimiento a esas instituciones a que ellos les compran servicios de salud y que sí brinden los servicios de salud con la calidad que se requiere. Listo, entonces son dos enfoques diferentes, pero les aplica PAMEC a las IPS, a las EAPB y a las entidades departamentales, distritales y municipales de salud. ¿A quién no les aplica? No les aplica a las empresas que son objeto social diferente, que prestan servicios de salud, pero que su actividad principal no es salud, por ejemplo, una universidad, ni a los profesionales independientes. ¿Quién nos puede revisar nuestro PAMEC? Nos lo puede revisar la entidad departamental en su función de inspección, vigilancia y control, la entidad departamental o distrital, como ya lo somos aquí en el distrito de Medellín, en la función de inspección, vigilancia y control. Las entidades municipales en su función de inspección y vigilancia. Ellos no tienen el control cuando son municipios, entonces el municipio envía al departamento para que ellos ejerzan el control. La Superintendencia Nacional de Salud en su función de inspección, vigilancia y control de todo el sistema y también los aseguradores. ¿Listo? Entonces también los aseguradores. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar un poquito sobre qué documentos yo tengo que tener en cuenta para el desarrollo de mi PAME. Entonces, cuando yo vaya a empezar mi proceso, yo tengo que tener unos documentos en mi escritorio, ahí en mi computador, a la mano, los debo de leer varias veces para yo poder implementar mi PAME. Lo primero es que voy a leer el decreto 780 del 2016 en la parte 5, título 1, capítulo 4. Ahí está todo lo relacionado con el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad y lo voy a leer. ¿Listo? Lo segundo es la guía básica para la implementación de las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad. También allí yo voy a
yo voy a leer la guía básica y las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad, que son de la versión 2007. Nos dicen, ay, es que esos libros tan viejos de hace ya 20 años, y podemos decirle que el PAME es una herramienta tradicional de mejoramiento, una herramienta tradicional, y esa herramienta tradicional de mejoramiento no ha variado en el tiempo, por lo tanto sus lineamientos siguen vigentes. Listo. De pronto uno sí le gustaría pues ya unas pautas mucho más didácticas, mucho más amigables, más incluso en su lenguaje mucho más sencillo, pero sin embargo, si uno le pone a ver, básicamente el PAMIC es un proceso clásico de mejoramiento, eh, y, y, y que es totalmente aplicable. También, si soy una institución, una empresa social del Estado, yo debo leer la resolución 2181 del 2008 y también debo leer la circular 012 del 2016. Todos estos documentos los debo leer antes de empezar la implementación de mi PAME. Es importante tener en cuenta lo que yo les hablé al principio de esta jornada. El decreto 780 en el artículo 2.5.1.4.1 en el apartado que dice auditoría para el mejoramiento de la calidad, nos dice los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que determina como básicos en el Sistema Único de Habilitación. De ahí que entonces es importante que el PAMEC vaya mirando aspectos superiores a los de habilitación. Listo, muchas veces se falla en el PAME, por ejemplo, con seguridad del paciente, porque incluyen prácticas obligatorias que están ya en habilitación. Entonces no las debemos utilizar. Si lo hacemos con PAME con gestión de riesgo también, pues tenemos que tener cuidado en incluir los riesgos diferentes a los que yo ya analicé por habilitación. Listo, entonces, para que tengamos en cuenta que tenemos que avanzar un poco más de la habilitación, porque esa es la filosofía del sistema, ir mirando mucho más allá de la habilitación. ¿Cuáles son las metodologías aceptadas para yo poder desarrollar mi PAME? Van a ser cuatro. El PAME con estándares del Sistema Único de Acreditación, basados con un enfoque en acreditación. El PAME con un enfoque en gestión de riesgo, con la política de seguridad del paciente y con los indicadores de monitoreo para el sistema de información para la calidad. Yo podré seleccionar entre estas cuatro metodologías cuál es la que más me aplica a la institución, excepto si soy una empresa social del Estado, que si soy una empresa social del Estado, pues sí lo debemos hacer con estándares del Sistema Único de Acreditación. El resto de instituciones podemos seleccionar con qué enfoque lo queremos hacer, si con acreditación, que si con sistemas de información, con un enfoque en gestión de riesgo o con política de seguridad del paciente. Cada una de esas metodologías está diseñada para algún tipo de institución, es decir, van a haber metodologías que si somos una institución de tales características, es mejor una metodología que otra. Listo. Entonces, ¿cuáles son las tres metodologías que nosotros hemos visto que tienen mayores impactos? La de estándares con sistema único de acreditación, en segundo lugar, gestión de riesgo y tercer lugar, política de seguridad del paciente, porque la política de seguridad del paciente fue muy utilizada, pero ya muchas prácticas ya están trabajadas desde habilitación y las otras ya las hemos trabajado de pronto en algún ciclo anterior o muchas no nos aplican. Entonces, por eso, el PAME con sistema único, basados en los estándares del Sistema Único de Acreditación y gestión de riesgo, se me convierten en una herramienta fundamental para desarrollar el proceso. ¿Y cuáles deberían ser esos elementos que yo tengo que considerar para poder decir con cuál metodología me voy? Pues primero, tengo que mirar, por ejemplo, el tamaño y complejidad de mi institución, la estrategia corporativa adoptada,
la decisión gerencial de mejoramiento continuo, los recursos que tenemos para la mejora, el número de personas que tengamos en la institución y los servicios que prestamos. Todas esas son variables que yo tengo que tener en cuenta para poder definir, voy a hacer mi PAME con este enfoque o con este enfoque. Listo. Por ejemplo, si yo soy una institución de alta o mediana complejidad, con gran cantidad de servicios, con más de 50 trabajadores, con unos recursos definidos para la mejora, con un apoyo del gerente o del líder para desarrollar los procesos de mejoramiento y un equipo definido para el mejoramiento, no lo dude, su metodología debe ser acreditación. Usted tiene todas las capacidades para avanzar para la acreditación. Listo. Si su IPS es de baja complejidad, con principalmente servicios ambulatorios, con poquitos trabajadores, menos de 50, con unos recursos muy limitados a la mejora, con un apoyo gerencial muy limitado y que todavía usted al revisar las prácticas complementarias que no están en habilitación, todavía tiene prácticas que usted puede mejorar, bueno, usted podría hacerlo con seguridad del paciente. ¿Listo? Si institución es de baja, media o alta complejidad, con variedad en los servicios, con énfasis en los ambulatorios, con menos de 50 personas, con recursos limitados a la mejora, con un apoyo gerencial moderado, donde usted tiene todos sus procesos ya documentados y las prácticas de seguridad ya casi que todas las trabajó o están incluidas dentro de habilitación. Venga, una metodología para usted importante sería la gestión de riesgo. ¿Listo? O si de pronto usted tiene una IPS de muy baja complejidad o de baja complejidad, con unos servicios ambulatorios, pocos trabajadores, unos recursos muy limitados a la mejora y un apoyo gerencial moderado, pues el sistema de información puede ser útil para usted. Lo importante es que usted escoja cuál es la mejor metodología para su institución. Yo le podría decir que la mejor metodología es con acreditación, pero si usted una IPS chiquitica, con servicios ambulatorios, con poquitos trabajadores, 7, 8 trabajadores, acreditación no va a ser la mejor metodología para usted. ¿Por qué? Porque es demasiado grande para su institución, pues es un traje demasiado grande para lo que usted es como institución. De pronto una metodología mucho más simple le puede funcionar más porque usted no tiene todas las capacidades para trabajar con estándares del Sistema Único de Acreditación. Entonces, yo no diría que hay una metodología perfecta, sino que cada metodología se adopta, puede ser, pues es la mejor para algún cierto tipo de instituciones, ¿listo? Porque hay unas que les funciona mejor esta metodología, porque tienen pocos trabajadores, pocos recursos y eso, pero de pronto esa metodología que es muy sencilla, para otro tipo de instituciones grandes ya no funciona. ¿Por qué? Porque no van a poder avanzar lo suficiente con las capacidades que tienen. Entonces es importante que no les frene el mejoramiento, pero tampoco les limite el mejoramiento. Es decir, que no les queden los zapatos muy grandes ni los zapatos muy pequeñitos, sino que sea un traje escogido a la medida. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es importante, pues yo les dije que las entidades públicas deben hacer su PAME con acreditación y eso me lo dice la resolución 2181 del 2008 en su artículo 2. Pues no dice tácitamente que tienen que hacer un PAME con acreditación, pero dice lo siguiente: la implementación del componente de acreditación en salud y el mejoramiento continuo de sus procesos son de carácter obligatorio para las entidades públicas. Su implementación exige que los procesos sean descritos, documentados y estandarizados. De ahí la importancia de realizar la autoevaluación con base en criterios de acreditación, porque esta se convertirá en una herramienta para alcanzar la acreditación. Entonces,
pues aunque no dice pues específicamente que tiene que hacer su PAME en la acreditación, pues le dice que la acreditación es de carácter voluntario y que usted se quiere que te tiene que autoevaluar con los estándares de acreditación. Entonces, de una u otra manera, pues él está indicando que su metodología pues debe ser la de estándares con el Sistema Único de Acreditación. ¿Cuáles son los errores que se cometen frecuentemente en esta metodología? Pues no, con todas las metodologías, ¿qué errores se cometen? Entonces, los primeros errores es que eh, se realiza un ciclo y no se continúa con los procesos de mejoramiento. Ese es pues un problema relativamente frecuente. Es decir, hago un ciclo muy bien, hago aprendizaje organizacional y cuando voy a los 6 meses no han iniciado el nuevo ciclo. Y llega a los 8 meses y no han iniciado el nuevo ciclo. Entonces allí vuelven y quedan, los van y los visitan y vuelven y quedan en baja ejecución después de haber cerrado un ciclo de mejoramiento. Listo. Entonces es muy importante que este proceso no es hacer uno y ya, sino que es un proceso continuo y sistemático de mejoramiento continuo. Entonces, una vez ustedes terminen un ciclo de mejoramiento, hay que empezar nuevamente planeando y empezando su autoevaluación. Entonces, mucho cuidado que lo encontramos con relativa frecuencia en las visitas que nosotros hacemos. Lo segundo, que es un documento solamente para cumplir y no una herramienta de mejora. Una de las cosas que nosotros más estamos mirando ya en las visitas actuales es que el PAMIC sí sea una herramienta de mejoramiento continuo, que sea una herramienta para que la gerencia, para que los directivos, para que la persona de calidad mejore las problemáticas que hay en esa organización. No como un simple documento que debemos tener para cuando nos hacen una visita, porque pues si no estamos ahí como perdiendo el tiempo. No, que realmente lo utilicemos. Venga, busquemos qué problemas tenemos y que el PAMIC sea una herramienta que nos ayude a solucionar esas problemáticas. Si lo hacemos así, con toda seguridad le vamos a poner más atención a este proceso. Entonces allí todavía vemos instituciones que lo utilizan como una herramienta para cumplir, para que cuando nosotros vamos a las visitas, cumplan. Y, y hasta pasan visita, pero realmente no le está impactando el mejoramiento, entonces no está generando el objetivo que busca este proceso. Tercero, va muy de la mano, no genera resultados que impacten la prestación del servicio. Eh, allí es muy importante, primero porque no lo hacemos de una manera consciente, porque no estamos buscando, no es algo que estemos utilizando para realmente mejorar, sino para cumplir, pero también porque eh, el paso de evaluación del mejoramiento, donde nosotros hacemos seguimiento al plan de mejoramiento, pues hay veces fallamos en ese paso. Entonces nos dicen, yo tengo un problema de oportunidad y yo hice estos 20 pasos, estos 20 actividades del plan de mejoramiento. Y yo, ay, qué bien. ¿Qué porcentaje ejecutaron del plan? El 100%, ejecutamos todos los pasos. ¿Y cómo está la oportunidad? No, igual de mal. Pero vea, 100% de cumplimiento. Listo. Y entonces uno me pregunta, ¿y qué pasó con la evaluación del mejoramiento? ¿Y qué pasó en la monitorización de esos indicadores? ¿Y por qué el equipo PAME no analizó qué estaba pasando y por qué no estaba mejorando el indicador y por qué no replanteó las actividades que se estaban desarrollando? Entonces allí falló un paso en el PAME. O es porque no lo hacen de manera consciente, de una manera, hacer un análisis de cómo hace el proceso de mejoramiento, o porque lo hacen simplemente para cumplir. También
otro error es que hacen el PAME con otras metodologías, ya lo hacen menos. Antes sí lo encontrábamos mucho, que lo hacían con los estándares de hospital seguro, que lo hacían con ISO, que lo hacían con Joint Commission, listo. Entonces, no, eso casi no lo encontramos, o incluso lo hacían hasta con habilitación, listo. Lo que me faltaba de habilitación lo metían en el PAME. Entonces, no, ya eso casi no lo encontramos realmente, listo. Pero, pues no podemos bajar la guardia, listo. Las metodologías son esas cuatro que le dije, con acreditación, con enfoque en seguridad del paciente, con gestión de riesgo o con sistema de información para la calidad. Otro error es una herramienta que solamente desarrolla una persona y entonces, y entonces esa persona es la que hace la autoevaluación, que hace el plan de mejoramiento, que ella misma lo ejecuta, y, y no es una herramienta que realmente promueva el mejoramiento continuo en la institución. Claro que debe haber un líder que jalone, pero es que el mejoramiento es de todos las personas de la institución. Y entonces no se genera esa cultura. Lo que busca todos estos procesos es generación de una cultura de mejoramiento, que las personas de la institución eh, tengan claridad de que pueden hacer las cosas de una manera diferente como la han venido haciendo y que puede mejorar la prestación del servicio. Listo, que de pronto hay formas de hacer las cosas mejor, de como yo las he hecho en los últimos 20 años que he trabajado acá y que puede poder estar abierto a eso. Si yo lo hago una sola persona, no voy a generar esa cultura de mejoramiento al interior de la organización. Esto debe llegar a todas las personas. El PAME debe llegar a todos. Y si bien no se tienen que aprender todos los conceptos, que es definición de calidad esperada, que es evaluación del mejoramiento, las personas de la organización sí deben tener conocer en qué están trabajando, cuál es su papel en la mejora y por qué es importante este proceso. Muy bien. Otro eh, otro problema, presentar resultados de interventoría de contrato, de auditoría de cuentas, de auditorías de ISO, de auditorías que hago para seguimiento de la habilitación, de auditorías de control interno. Listo. Esos son otros procesos que son importantes, pero que no son el PAME. Listo. No cerrar el ciclo de mejoramiento. Esto es un problema que todavía se presenta mucho. Ha disminuido, pero todavía se presenta mucho. Y es que empezamos y entonces la institución empieza con un PAME con sistema de información. Listo. Y entonces la persona, el líder de calidad, iba en el paso de priorización y entonces entró una capacitación que dio la Secretaría de PAME con acreditación y dijo, ay no, qué rico hacerlo con esto, entonces cambiemos el PAMEC. Y entonces cuando íbamos en priorización, suspendimos el PAME y lo empezamos a hacer con acreditación. Y como yo soy una institución tan chiquitica, yo iba en la mitad de la autoevaluación y dije, pero ¿qué es esta cantidad de estándares? ¿Cuándo voy a terminar? Esto es interminable. Yo solo llevo tanto tiempo y no he podido mejorar. No. Voy a cambiar nuevamente a seguridad del paciente. Listo. Y entonces volvió y ya pasó otro año y no ha hecho PAMEC, porque volvió y empezó. Listo. Y lo empezó a hacer con seguridad del paciente. Bueno, iba en la etapa de priorización. Y cuando estaba en la etapa de priorización llegó Secretaría de Salud. Y Secretaría de Salud le dice, venga, ¿cómo está su PAME? ¿En qué ciclo está? Y dice, no, yo he empezado 3 veces. Ah, bueno, usted está en el ciclo número 1. Listo. Y está en baja ejecución. ¿Por qué? Porque aunque lo ha intentado muchas veces, no ha podido llegar a plan de mejoramiento y a ejecutar el plan de mejoramiento. Recordarles que una institución pasa de baja ejecución a media ejecución cuando ya llega a ejecutar el plan de mejoramiento. Listo. Entonces, si yo nunca llego a plan de mejoramiento, siempre estaré en baja ejecución
Así yo haya empezado 3 PAME y estaré en el primer ciclo porque no ha cerrado ninguno. Cuando ustedes pasan un ciclo, no cierran y empiezan otro, no pasa de un ciclo a otro. Siguen estando en el primer ciclo de mejoramiento. Entonces, mucho cuidado con esos cambios de metodologías y no cerrar los ciclos de mejoramiento. ¿Listo? Porque llega una dirección local de salud o una entidad distrital de salud como nosotros y les hace un seguimiento y les coloca baja ejecución porque todavía no han culminado su primer ciclo de mejoramiento y apenas van en una etapa muy inicial del proceso. También retrasos en el cronograma. Entonces empiezan que en el documento inicial, que era un ciclo de 1 año, y después lo aplazan a 1 año y medio, y luego lo aplazan a 2 años, y luego a 3 años, y entonces unos retrasos en el cronograma poco justificados y que no, y que atrasan el proceso de mejoramiento. Y que uno dijera, no, es porque están trabajando unos estándares muy grandes o muchos estándares. Bueno, hasta ahí, listo, pero no. Entonces lo están haciendo con seguridad del paciente y cogieron una práctica. Y a 3 años no venga, eso no es pertinente, no hay una coherencia entre el proceso de mejoramiento que están llevando y el tiempo destinado para eso. Entonces tengan ese tema con mucho cuidado. Y también que a veces, aunque desarrollamos el PAME, está nuestro cronograma, pero nos apuramos es cuando nos anuncian visita, y cuando nos anuncian visita, ahí sí corremos en el desarrollo pues del proceso, pero no es aplicado de una manera continua y sistemática. Entonces allí es otro error muy frecuente. Incluir lo que les falta de habilitación, pasa mucho con seguridad del paciente, porque toman prácticas de seguridad que ya están incluidas en habilitación. ¿Listo? Y saltarse pasos de la ruta crítica. Cuando a veces me salto un paso de la ruta crítica, pues me puedo perder en el proceso, porque cada paso de la ruta crítica está ideado para no perderme en el proceso de mejoramiento, sino que uno conlleva al otro, el otro conlleva al otro, y así voy a tener un proceso de mejoramiento que realmente impacta. Entonces esos son errores frecuentes que encontramos que espero que no les pasen a ustedes y que si están planeando desarrollar su PAME, tengan cuidado en no caer en algún error de estos. Muy bien, vamos entonces a ver, entonces ahora sí, qué es el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Y lo primero que tenemos que diferenciar son dos cosas, qué es el componente de auditoría y qué es el programa de auditoría. El componente de auditoría es ese mecanismo por el cual nosotros evaluamos y mejoramos la calidad por el cual los usuarios reciben la prestación de los servicios. ¿Listo? Ese es el mecanismo general. Y el programa de auditoría es la forma como las instituciones implementan este componente. El programa es como la herramienta que se utiliza para implementar el componente de auditoría. ¿Listo? Entonces, que ustedes tengan claro que esas dos diferencias. ¿Listo? Y para nosotros implementar pues, el componente de auditoría, tenemos que desarrollar 9 pasos de la ruta crítica, el de la autoevaluación, selección de procesos, priorización, definición de calidad esperada, la medición inicial del desempeño, la planeación del plan de acción para el mejoramiento, la ejecución de ese plan de acción, la evaluación de mejoramiento y el aprendizaje organizacional. Pero adicionalmente a estos 9 pasos, debo haber desarrollado unos niveles de auditoría, que son el autocontrol, la auditoría interna y la auditoría externa, y las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales. Listo. Cuando yo he implementado estos pasos,
los niveles y las acciones, yo puedo decir que definitivamente mi componente de auditoría lo he implementado. ¿Listo? Vamos entonces a hablar un poquito de las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales. Entonces, ¿qué son las acciones preventivas? Son el conjunto de procedimientos, actividades o mecanismos de auditoría sobre unos procesos definidos de prioritarios que se realizan de manera previa a la atención para garantizar la calidad de la misma. En otras palabras, es todo lo que nosotros hagamos antes de la prestación del servicio. ¿Para qué? Para que garantizar la calidad. Entonces, allí que está. Cuando yo documento, hago un protocolo, hago un procedimiento, hago un manual, todo lo que yo estandarice y documente va a ser una acción preventiva. Cuando yo adopto un estándar de calidad, cuando yo digo la meta de este estándar es tanto, cuando yo digo la meta de esta práctica es tanto, la meta de este indicador de gestión de riesgos es tanto, esas son acciones preventivas. Cuando yo defino estándares de la prestación del servicio y los divulgo a todas cuando yo hago actividades de capacitación, inducción, reentrenamiento, todos esos son acciones preventivas. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque cuando hacemos las visitas les preguntamos, bueno, ¿qué acciones preventivas ustedes han desarrollado en este ciclo? Y empiezan a mirarse unos con otros y no saben. Pues venga, las acciones preventivas es todo lo que usted haya documentado en ese ciclo frente a esos riesgos que usted priorizó. Si usted tuvo que ajustar un procedimiento para ponerle una barrera de seguridad y poner un control, esa es una acción preventiva. Cuando usted entonces después capacitó en el nuevo procedimiento y en esa barrera, es una acción preventiva. Cuando usted estableció un indicador para ir monitoreando si se presentaban eventos adversos por ese riesgo, esa es una acción preventiva. Entonces es importante que usted tenga claro frente a este ciclo de mejoramiento, ¿qué acciones preventivas yo he desarrollado? Todo lo que usted ha documentado, todo lo que usted ha capacitado, todo lo que usted ha hecho inducción, listo. Las acciones de seguimiento ya son todas aquellas cosas que hacemos muy cercanas a la prestación del servicio, durante la prestación del servicio o muy cerca de ellos, para ustedes monitorear la calidad de la prestación de los servicios y mirar cómo se están desempeñando. Entonces, claro, cuando usted, por ejemplo, establece un indicador y lo empieza a monitorear, eso es una acción de seguimiento, ese monitoreo de los indicadores. Ese monitoreo de las encuestas de satisfacción que usted hace es una acción de seguimiento, porque usted lo que va a hacer con ello es vigilar, mirar cómo va la prestación del servicio. ¿Listo? Muy bien. Cuando usted hace una auditoría a procesos, eso es una acción de seguimiento. Cuando usted evalúa la adherencia a las guías, eso es una acción de seguimiento. Cuando usted evalúa la correcta utilización de los servicios, la sobreutilización o la subutilización, eso es una acción de seguimiento. O cuando hace una ronda de seguridad, también. Entonces, también es importante que ustedes tengan claro qué acciones de seguimiento ustedes hacen durante el ciclo de mejoramiento. Nosotros monitoreamos indicadores, hemos hecho 6 rondas de seguridad, hemos hecho auditoría a los procesos con enfoque en gestión de riesgo. Todos esos temas son acciones de seguimiento. Y las acciones coyunturales son ya acciones que nosotros hacemos de manera retrospectiva para detectar, informar o analizar ocurrencias de resultados no esperados. En otras palabras, cuando la embarramos, cuando se nos presenta un evento adverso, cuando se nos presenta una queja, cuando se nos presenta una falla en la atención, cuando se nos materializa un riesgo.
Y ese análisis que nosotros hacemos a esos riesgos para que no vuelvan a pasar son las acciones coyunturales. ¿Listo? Entonces, el análisis de evento adverso, el análisis de esas quejas, son todas acciones coyunturales que son análisis retrospectivo para detectar, informar, analizar la ocurrencia de esos hechos. Bueno, también hablamos de los niveles de auditoría y dijimos que en el PAMEC teníamos que tener un autocontrol, una auditoría interna, una auditoría externa. El autocontrol es cómo nosotros vamos desarrollando esa cultura al interior de la organización para que cada miembro de la institución planee, ejecute y verifique los procesos, en este caso, que tenga en cuenta los riesgos y no se salten las barreras o los controles que nosotros hemos desarrollado. Eso es tener autocontrol, en este caso, frente a PAME con gestión de riesgo. La auditoría interna es la evaluación que se ha realizado al interior de nuestra organización, en el caso del PAME con gestión de riesgo, para monitorear cómo van las barreras y los controles que nosotros hemos colocado a esos riesgos que fueron priorizados eh, dentro de la metodología. Listo. Y la auditoría externa es la que nosotros hacemos como secretarías distritales o la que hace el asegurador cuando va a su institución, que es una auditoría para mirar cómo va la implementación del PAME y la calidad de la prestación de los servicios. ¿Cuándo se considera que una institución ha implementado el componente de auditoría de la calidad? Entonces, cuando ha implementado los niveles, cuando ha implementado las acciones y cuando ha implementado los 7 primeros pasos de la ruta crítica. Es decir, que ya está ejecutando el plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, que haya implementado los niveles de auditoría, autocontrol, auditoría interna, las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales, y los 7 primeros pasos, es decir, ya haya pasado por la autoevaluación, ya haya pasado por la selección, la priorización, la definición de calidad esperada, la medición inicial, haya plas, plasmado el plan de mejoramiento y esté en la ejecución. Allí ya la institución pasa de baja ejecución y pasa a media ejecución. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a hacer una primera actividad interactiva donde vamos a repasar los conocimientos vistos hasta el momento. Entonces los voy a invitar a que desarrollen esta actividad para que repasemos los aspectos vistos.
Bueno, ahí están las respuestas de la actividad. Espero que hayan participado en ella. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades de la gestión de riesgo antes de empezar con el PAM y con esta metodología. Listo. Entonces, es importante tener en cuenta que todas las actividades que desarrolla el hombre, todas, absolutamente todas, son susceptibles de sufrir eventos que pueden afectar de manera positiva o negativamente, nos puede afectar a nosotros positiva o negativamente. Y durante toda la historia se ha pretendido desarrollar metodologías que nos permitan enfrentar dichas amenazas o, o esas oportunidades partiendo muchas veces de medidas instintivas hasta usar racionalmente los conocimientos y la tecnología a su alcance. Listo, es decir, nosotros, el ser humano siempre ha estado expuesto a algún tipo de riesgo y el hombre ha visto la necesidad de contrarrestarlo. Y a través de la historia se utilizó la magia, eh, se utilizó el tarot, se utilizó bueno, múltiples cosas, hasta metodologías claras, técnicamente estructuradas para poder identificar y poder gestionar los riesgos. ¿Listo? Para identificar los riesgos personales, pues no necesitamos desarrollar cosas sofisticadas, simplemente la observación es una de las mejores aliadas para nosotros poder identificar los riesgos que tenemos actualmente o tenemos normalmente en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Porque si uno observa, uno empieza a tener como unas señales donde hay riesgos, uno dice, el niño está parado ahí, se puede caer, ¿sí? Y que le permiten evitarlos y controlarlos. Entonces muchas veces simplemente el instinto de conservación y la observación nos permite estar alerta sobre ciertas condiciones anormales que podamos tener. Es mucho más difícil en una empresa y adquiere mayor relevancia en una empresa, porque allí estas amenazas pueden afectar desde las personas hasta todos los temas económicos del medio ambiente o incluso la imagen corporativa. Listo, entonces nosotros más que estamos en un sector en un sector salud en donde esos riesgos pueden afectar a nuestros pacientes, se convierten en algo mucho más relevante. La disciplina de administración de los riesgos, pues nació de la administración de los seguros, de ahí nació la administración de riesgo. Inicialmente se dedicó al estudio de riesgos que eran asegurables, que básicamente donde cómo ayudar a esos, cuando nos pagaban una prima de aseguramiento, cómo disminuir esos riesgos. De ahí nació. Listo. Y entonces era cuando los banqueros con un soporte en un contrato financiaban a los dueños de los barcos en los viajes que iban de Europa a América y donde se arriesgaba toda la carga. Listo. Y en caso de pérdida, el contrato estipulaba que el dueño de barco no tenía obligación de pagar el valor financiado por el viaje, sino que eso quedaba asegurado. Posteriormente llegó a otros campos como el seguro de vida y de ahí empezó a identificarse los riesgos y a desarrollar estrategias para minimizar los riesgos. Todas las organizaciones, no importa la actividad o el tamaño, afrontan una serie de riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. ¿Listo? Y que pueden ser catástrofes naturales, pérdidas de beneficios, riesgos propios del negocio, enfermedades ocupacionales, accidentes operacionales, incendios. Todas las actividades de una organización están sometidas a una serie de amenazas, los cuales la hacen vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Hoy en el sector salud conocemos que a mayor tecnología, a mayor cantidad de interacción que tenemos entre todos los profesionales y a medida que nuestros procesos se van volviendo más complejos por el sistema, pues también se presentan mayores riesgos. Y de ahí que es importante
tenerlos en cuenta y que el PAMEC puede ser una metodología que nosotros tengamos para poder realizar nuestros mejoramientos a partir de la identificación de riesgos. Bueno, ¿qué es un riesgo? Bueno, cuando nosotros nos ponen la palabra riesgo, empezamos se nos vienen a la cabeza palabras, amenazas, fallos, peligros, también incertidumbre, listo. Pero que básicamente el riesgo viene de una palabra que es en italiano, que es riscaer. Listo, que significa desafiar, retar, enfrentar, pero también se define como poner en peligro a una persona y en algunos escritos se describe como la proximidad del daño. Listo. Entonces, eh, eh, el riesgo es definido como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Listo, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Y qué es la incertidumbre? Cualquier situación en la que hay incertidumbre acerca del resultado que se obtendrá. Entonces, esta es la definición de la ISO 31000 acerca del riesgo. Es una definición, sí, muy técnica, pero hay veces que la gente la conoce, la comprende poco. Pero básicamente la incertidumbre es que venga, ¿será que mañana puede llover? Y entonces es un riesgo para aquel que no lleve paraguas, pero también una oportunidad para aquellos que quieran rociar el jardín o aquellos que venden paraguas. Listo. El riesgo es una definición de la NTC 5254 del 2006, que es una definición pues anterior a la 31000, pero que me parecía un poco más clara y que básicamente se puede definir como la posibilidad de que ocurra algo que impacte sobre los objetivos y que se mide en términos de consecuencia y posibilidad. Entonces, usted piense, venga, yo tengo este objetivo institucional o este objetivo de mi proceso, el proceso. ¿Qué puede pasar que afecte el logro de los objetivos? Esos son los riesgos. Listo, entonces personalmente me parece un poco más clara esta definición, sin embargo, pues la definición de la ISO 31000 ya la acabamos de ver. Listo, los riesgos sí se pueden definir por el lado positivo, son oportunidades para conseguir beneficios, listo, o amenazas, que es el lado negativo. Entonces, vamos a mirar una definición del riesgo. Es todo evento o situación que puede afectar adversamente la capacidad de la entidad para lograr los objetivos, ya sea los corporativos, de los procesos y así ejecutar estrategias con éxito. Incluye la ocurrencia de acontecimientos negativos, inesperados, o también el limitado o no aprovechamiento de las oportunidades existentes. Perdón. Entonces, esas son la definición de riesgo. Es toda situación que puede afectar adversamente la capacidad de lograr nuestros objetivos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es el conjunto de acciones llevadas a cabo de una manera estructurada, planeada e integral que nos permite a las organizaciones identificar, evaluar y tomar decisiones sobre aquellos riesgos que pueden afectar el cumplimiento de esos objetivos. ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es el riesgo que existe en un proceso antes de que se le implementen los controles o la mitigación de esos, o las acciones de mitigación. Es decir, es el riesgo natural, el original, sin barreras, sin controles. ¿Listo? Por ejemplo, el riesgo a la exposición de radiación. ¿Listo? Ese es un riesgo inherente. Ahora, un riesgo residual. El riesgo residual es el que
se mantiene después de haber implementado los controles. ¿Listo? Y entonces son todos aquellos riesgos que a pesar de yo haber tomado todas las precauciones, aplicado todos los controles, mejores prácticas, quedan allí esos riesgos que nunca se van a eliminar del todo, pero que fueron minimizados. ¿Cuáles son las metodologías de la gestión de riesgo? Las metodologías de gestión de riesgo, pues hay varias. Listo, hay unas metodologías que son preventivas y unas que son reactivas. Las reactivas las conocemos muy bien. Cuando un riesgo se materializa, ¿qué hacemos? Hacemos el análisis de ese evento adverso mediante un análisis causal o un protocolo de Londres. Es un análisis reactivo, que es un análisis retrospectivo que tiene la ventaja de que se analizan cosas que realmente ya ocurrieron, pero tiene la desventaja que al ser correctivos deja por fuera algunos riesgos o causas que no se presentaron en ese caso. ¿Listo? Mientras que las metodologías de gestión de riesgo tienen las ventajas, ya sea la MEF, la ISO 31000 u otras metodologías de gestión de riesgo, tiene las ventajas de que es un análisis preventivo en donde no se han presentado todavía el evento, sino que se identifican un montón de eventos potencialmente inseguros. ¿Listo? Y al cual le vamos a poder construir barreras o controles para que no se materialicen. Y tiene la desventaja de que son datos especulativos. ¿Por qué? Porque es que no ha ocurrido lo que en las metodologías preventivas todavía no ha pasado. Entonces uno dice, no, aquí puede pasar esto, aquí puede pasar esto, aquí puede pasar esto. Entonces son datos especulativos. Por eso la combinación de ambas estrategias es muy importante. Es decir, tener la metodología preventiva. Listo, pero también cuando se nos materialice tener una metodología ya reactivo para que no vuelva a ocurrir. Muy bien. Cuando yo entonces combino las metodologías de gestión de riesgo, como el PAMEC, el ANFE, y lo combino con análisis causal cuando se materialice o el protocolo de Londres, pues en ambas voy a poder desarrollar barreras de seguridad y voy a tener unos procesos mucho más seguros. Los referentes técnicos para poder realizar la gestión de los riesgos, pues está la ISO 31000, la NTC 31000, que brindan los principios y directrices genéricas sobre la gestión de riesgo. También la Guía Técnica Colombiana de Riesgos, la GTC 137, que es básicamente de definiciones. Está para las entidades, bueno, ya no es el MESI, me disculpan, está todo el tema de las metodologías que nos trae el Departamento Administrativo de la Función Pública, y está el ANFE. Listo, está el ANFE, que también es una metodología que se puede implementar. Muy bien. También está el estándar australiano, listo, el 4360 para el manejo de riesgos, que también es muy utilizado. Listo. Todos ellos tienen esa estructura. Se identifican los riesgos, se analizan los riesgos, se evalúan los riesgos y se mitigan los riesgos. Listo. Casi todos tienen esa misma estructura. En nuestro sistema obligatorio de garantía de la calidad, esta práctica, el ANFE, pues cobra mucha relevancia porque en el paquete instruccional de seguridad del paciente y la atención segura nos aparece el análisis de modo y efecto de fallo como una herramienta para poder identificar el riesgo en los sistemas de salud y para gestionar los riesgos potenciales de falla. Y es una herramienta recomendada por el ministerio. ¿Cuál es la diferencia? En que la ISO 31000 va a coger el objetivo del proceso. ¿Listo? Y va a preguntar qué puede fallar. ¿Listo? ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede fallar que afecte el logro del objetivo del proceso? ¿Listo? Eso lo hace el ISO 31000. El ANFE pues
eh, no solamente es importante qué puede fallar para el cumplimiento del objetivo del proceso, sino que coge cada paso del proceso, del procedimiento, y lo va analizando y va diciendo qué puede fallar en este paso del proceso. Entonces, ¿qué puede fallar cuando yo hago una verificación de la base de datos? ¿Qué puede fallar cuando yo asigne una cita? ¿Qué puede fallar cuando yo, bueno, no sé, en cada uno de esos pasos, cada pasito del procedimiento, los va analizando y va diciendo qué puede fallar? Listo. Y a partir de ahí se identifican pasos del procedimiento que tienen altísimo riesgo y le puede ir colocando controles o barreras. Muy bien. Eh, eh, y es por esta razón que se recomienda cuando se va a hacer el PAME con enfoque en gestión de riesgo, se tenga como referente la metodología de análisis de modo y efecto de fallo, donde usted va a poder con esta metodología hacer una adaptación al PAME y poder trabajarlo para procesos de mejoramiento. Esa metodología inicialmente, la de ANFE, pues tiene unos pasos. Tiene seleccionar un proceso prioritario para la institución, conformar un grupo primario, entender cómo funciona el proceso, analizar, identificar los riesgos del proceso, valorar los riesgos del proceso, identificar los puntos críticos, definir y divulgar las acciones, implementar las acciones y realizar seguimiento y monitoreo. Como ustedes ven, esta es otra herramienta de mejoramiento continuo. Listo, entonces miren que herramientas de mejoramiento continuo hay muchas, el ANFE es otra. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este proceso es cómo ir adaptando esta metodología ANFE, que es un proceso de mejoramiento continuo, a los pasos de la ruta crítica del PAMI. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que el análisis de modo y efecto de fallo se puede aplicar a diferentes cosas. Se puede aplicar, por ejemplo, a los procesos asistenciales definidos por habilitación. Listo. Eso se puede aplicar. A los demás procesos institucionales, cuando hacemos PAME con enfoque en gestión de riesgo. Listo. O cuando podemos hacerlo también, aplicar el ANFE a un procedimiento clínico de riesgo. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ANFE a manejo de código rojo o a una reanimación cardiopulmonar. Listo. Podemos hacer un ANFE a una guía de práctica clínica. Listo. Poder identificar dónde hay controles, dónde necesitamos poner controles, sobre todo en esos protocolos que son de altísimo riesgo. Allí también se puede utilizar el ANFE. Entonces, no solamente pues como los procesos que nos piden por habilitación, que ahí puedo desarrollar un ANFE, a los demás procesos institucionales que yo puedo también hacer mi PAMI con enfoque de riesgo, sino también a los procesos clínicos de riesgo. Vamos entonces a iniciar. Entonces, antes de comenzar en nuestro PAMI, nuestra ruta crítica, pues nosotros vamos a hacer unas actividades que llamamos, aquí las conocemos en el distrito como actividades previas, que son como actividades preparatorias para yo poder iniciar nuestro ciclo de mejoramiento. Y que ellas son sensibilizar a los miembros de la organización. Segundo, identificar y seleccionar las personas que harán parte de los grupos de autoevaluación y mejoramiento. Tercero, realizar una conceptualización teórica. Cuarto, diseñar todos los instrumentos para yo aplicar la metodología. Quinto, documentar la metodología. Y sexto, realizar el cronograma de implementación de la ruta crítica del PAM. Entonces miren que todas estas acciones son muy importantes hacerlas y que van de manera previa a la autoevaluación. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. La sensibilización. Pues
El proceso de mejoramiento no puede ser delegado a una sola persona. Lo dijimos ahorita cuando estábamos mirando como los errores comunes, sino que el proceso de mejoramiento es de toda la organización. Si una persona identificamos un riesgo, le colocamos una barrera, pero las personas que están ahí en recepción no miran esas barreras porque no es más trabajo y no entienden la importancia de lo que de esa barrera representa, eh, pues se perderá toda la filosofía de este proceso. Entonces, por eso la sensibilización es muy importante, que toda la organización esté en torno al mejoramiento, que tenga claridad y vea la importancia del mejoramiento, que vaya adquiriendo esa cultura de cambio, de que las cosas se pueden hacer mejor que como las hemos venido haciendo. Y eso es lo que trae esta actividad de sensibilización. ¿Listo? Que el mejoramiento sea una filosofía institucional. Y este tema de sensibilización, pues como les dije, debe estar desarrollado en la construcción de una cultura de mejoramiento y que dentro de los eh, dentro de las cosas que nosotros hagamos, pues evitemos cosas que antes desensibilicen. Cuando usted llega a hacer, vamos a hacer una sensibilización y es 2 horas hablando de pura normatividad, pues usted le quita le quita esa sensibilidad al proceso y antes lo que le corren es odio. Entonces no venga, aquí en estas sensibilizaciones hagamos actividades donde no usemos tanta legislación. Listo, que hay veces uno ve que son hablándoles de legislación. Evite demasiados conceptos técnicos o definiciones, porque el PAMEC tiene muchas definiciones que son complejas y la gente hasta la aprende para la visita. Pero aquí en esta etapa de sensibilización, lo que buscamos es que la gente realmente adquiera una cultura de mejoramiento. Tampoco utilice demasiada teoría. Más bien utilice reflexiones, dinámicas grupales, herramientas que motiven al personal al proceso de mejora. Listo, eso sí sería muy importante. Entonces, eh, eh, adicionalmente a esto, es importante que la sensibilización no puede ser una actividad puntual en el tiempo. Es decir, todos me colocan en el cronograma la sensibilización como un puntico. Y la sensibilización no puede ser un puntico, porque es que acuerden que nosotros en calidad lo que nosotros hacemos es un trabajo continuo y permanente. Y la calidad es de insistir, persistir, resistir, insistir. Listo, entonces la sensibilización no puede ser algo que nosotros hagamos al inicio de la ruta crítica, que es de 2 años, y nunca más volvamos a hablar no hagamos ninguna otra actividad de sensibilización. No, se debe ver en el cronograma del PAMEC, es de manera permanente, sistemática, utilizando diferentes estrategias que busquen moldear la cultura al interior de la organización en torno al mejoramiento continuo. Entonces, ¿qué les vamos a pedir nosotros en el distrito cuando hacemos las visitas? Lo primero es que en el cronograma se visualice el desarrollo de esta actividad de manera periódica. Entonces, lo primero es muéstrame el cronograma y vamos a revisar que en el cronograma esa actividad de sensibilización sí se desarrolle de manera periódica y no como un punto aislado al principio del proceso de mejoramiento. Primer punto. Segundo, los listados de asistencia a las sensibilizaciones que haya desarrollado, el material utilizado para realizar esa sensibilización. No siempre tienen que ser capacitaciones. Que usted manda un jueguito interactivo así como lo mandé yo. Eso es una actividad de sensibilización. Guarde la evidencia. Listo, de quienes participaron del jueguito y lo va guardando. Que usted mandó una ICAR. Listo, guarde ese ICAR que también le sirve de evidencia como parte de la sensibilización realizada. Que usted pasó por las áreas y desarrolló una actividad de sensibilización frente al mejoramiento. Listo, guarde las fotografías de esa actividad de sensibilización y las firmas y los listados de asistencia de las personas que participaron. Todas esas actividades, el tema de cultura es un reto a la creatividad. Listo, y ustedes son muy creativos. Entonces,
pero guarden las evidencias del proceso. Lo segundo es la identificación de las personas que harán parte de los procesos de autoevaluación y mejoramiento. Entonces, se buscan que sean grupos o equipos que sean multidisciplinarios, interdepartamentales, de máximo 6 a 8 personas, y que dentro de esos equipos sí exista personas que tengan la capacidad de tomar decisiones. En el PAME con gestión de riesgo, es muy importante que esos equipos sean, pues, para que esos equipos pues participen alguna persona de cada uno de los procesos institucionales, porque realmente allí son los que deben participar en la identificación de los riesgos, en el desarrollar medidas, en el desarrollar el plan de mejoramiento en cada una de sus áreas. Entonces, revisen eso. Listo. Debe existir entonces un documento de conformación y funcionamiento de ese equipo de mejoramiento o creación de un comité institucional. Es decir, debe existir un acto administrativo donde se defina quién es ese equipo o comité o grupo de trabajo que va a trabajar en el PAMI. Listo. Y debe tener varias cosas como mínimo. Listo. Lo primero, ¿quiénes son las personas que lo integran? Segundo, las funciones del comité. Listo. O de ese equipo de trabajo. La periodicidad de las reuniones. Si tienen un líder PAME, ¿quién es el líder PAME y cuáles son las funciones de ese líder PAME? Listo. Entonces, esas son las cosas que debe contener ese acto de creación del equipo PAME. Dentro de las funciones, pues más que leerlas aquí, que aquí las van a tener ustedes las funciones, piensen muy bien, es este equipo que tiene que hacer en actividades previas. Este equipo, ¿cuál es su función en la autoevaluación? En la autoevaluación es identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento o hacer la identificación de los riesgos, identificar las causas y las consecuencias. Listo. En la priorización, es de pronto aplicar los criterios de priorización por cada uno de los riesgos identificados. Listo. Entonces, qué va a hacer ese equipo frente a cada paso de la ruta crítica del PAM. Piénsenlo así para que así no les vaya a quedar ninguna acción por desarrollar. Aquí les traemos algunas, que es fomentar el desarrollo de una cultura de calidad y mejoramiento al interior de la organización, identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la autoevaluación, desarrollar el proceso de priorización, desarrollar soluciones viables para la implementación de los planes de mejoramiento, apoyar la definición de indicadores que permitan medir la calidad deseada, desarrollar las acciones de mejoramiento que estén a su cargo, desplegar las acciones de mejoramiento implementadas entre el equipo o los demás compañeros, desarrollar acciones de seguimiento y evaluación del mejoramiento. Bueno, en fin, esas son algunas funciones. Pero la clave es, en este paso de la ruta crítica, ¿qué hace el equipo de mejoramiento? En cada paso, porque esas funciones luego las vamos a ver en las actas del comité y yo tendré que tener claro que si se estén cumpliendo esas acciones. Muy bien. ¿Qué evidencias vamos nosotros a solicitar? ¿Qué evidencias vamos a solicitar cuando nosotros le hagamos una visita de esto? Lo primero, vamos a solicitarles el acto administrativo. El acto administrativo de creación de ese equipo PAMEC, donde vamos a mirar los integrantes, que esos integrantes sí sean los que están participando en las jornadas, porque muchas veces cambian los integrantes y no hacen modificación al acto de creación.
Entonces, que si sean los integrantes, que si sea con la periodicidad, que se estén reuniendo con la periodicidad que dice en el acto de creación. Muchas veces ponen ustedes, el comité se va a reunir cada mes y no se reúne cada mes, sino que se reúne cada 3 meses. Entonces, ese equipo no está operativo. Listo. Eh, eh, que en las actas también verificamos que se evidencie el cumplimiento de las funciones que fueron establecidas en este acto de creación. Listo, entonces así nosotros decimos que hacen el análisis el resultado de los indicadores, pues nosotros vamos a mirar cómo en las actas del comité analizaron los indicadores. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros revisamos cuando vamos a las visitas. Tercero, la conceptualización teórica. Entonces, si bien pues la gente, a ver, algunas instituciones hacen conceptualización teórica a todo el personal de la organización. Y bueno, y no está mal, está bien, muy bien, ¿cierto? Sin embargo, debe hacerse a otro nivel. ¿Listo? Es decir, nosotros no vamos a ir a ninguna institución a preguntarle a ningún funcionario que me diga qué es la medición inicial del desempeño. ¿Listo? Porque o se lo aprendió para este proceso, para la visita, pero a los 5 minutos ya no va a saber qué es eso. Listo. Nosotros sí queremos saber de los funcionarios, es básicamente pues que nos cuenten de eso sí que es el PAMIC, ¿sí? Con qué metodología lo están haciendo, en qué tema quieren mejorar, listo, y cuál es su papel en el proceso de mejoramiento y qué acciones él recuerda que se hayan implementado. Listo, es básicamente eso lo que tienen que conocer. Listo, no definiciones que es una acción coyuntural, que es una acción preventiva, que es una acción de seguimiento al personal de la organización. No, el equipo PAMEX sí. El equipo PAMEX sí tiene que tener una conceptualización teórica muy, muy grande, ¿cierto? Porque ellos lo van a implementar. Entonces sí, se tiene que implementar el equipo PAMEX tiene que tener unos conocimientos claros, primero del sistema obligatorio de garantía de la calidad y del PAME. Listo. Allí sí se deben tener pues unos conceptos básicos del sistema obligatorio de garantía de la calidad, unos conceptos básicos sobre el PAMEC, unos lineamientos básicos sobre la gestión de riesgo, los pasos de la ruta crítica y las funciones del equipo. Listo, eso es lo que debe conocer y debe tener la capacitación del equipo PAME. Ustedes generalmente hacen una capacitación general y a medida que van avanzando en cada paso, el principio de cada reunión del comité PAMEX se les va capacitando en esa sesión correspondiente. Es decir, si yo voy a estar haciendo la priorización, pues antes de empezar la priorización, yo capacito al equipo y les recuerdo la priorización, porque recuerden que si vamos a tener un PAME a 2 años y la capacitación la recibimos el año pasado, pues ya nos acordamos bien de cómo era, es que es el proceso. Entonces, es bueno la capacitación general, pero a medida que se vaya avanzando en cada una de las etapas, vamos a recordar cómo se hace la autoevaluación en PAME con gestión de riesgo y les explicamos ese pedacito. ¿Listo? Y dejemos evidencia en las actas. Se realizó capacitación de tal, donde se abordaron tales temas. ¿Listo? Porque muchas veces las hacen, pero no las dejan plasmadas en el acta. Muy bien. ¿Qué vamos nosotros a otra cosa importante? Cuando ese equipo PAME cambia las personas, es que el director asistencial cambió. Y el director asistencial nuevo recibió la capacitación. No. No, si cambian los integrantes del equipo PAME, porque sabemos que en nuestras instituciones puede haber variabilidad de personas, pues hay que capacitarlos a esa persona, hay que capacitarlo en el PAME. ¿Listo? Para que no llegue como vivienda en el lugar equivocado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a pedir de estas capacitaciones? Pues el material utilizado, los listados de asistencia, las actas de la capacitación.
¿Listo? Si hicieron pruebas de conocimiento, el pretest y el posttest, pues todas las evidencias que ustedes tengan de esas capacitaciones, sea la capacitación inicial o las capacitaciones que ustedes hacen permanentemente durante el ciclo. Bueno, luego está el diseñar los instrumentos. Bueno, ahí es básicamente que nosotros vamos a tener que tener una serie de formatos para desarrollar nuestro PAME. Es que esos formatos estén claramente establecidos, que tengamos el formato de cronograma, de autoevaluación, de selección, de priorización, la ficha técnica de los indicadores, la medición inicial, el plan de mejoramiento, el formato de seguimiento al plan, el formato de seguimiento de los indicadores, el de aprendizaje o resumen de mejoramiento. Que nosotros tengamos esa claridad de cuáles son los formatos que vamos a tener y adaptados a esta metodología, porque no es lo mismo el formato que se utilizó para PAME con acreditación que con el PAME con gestión de riesgo. Entonces, tengamos todos los formatos. El cronograma es como lo último de estas actividades previas, y es que el cronograma se nos convierte en un tema muy importante porque es el que nos va a definir la duración del ciclo. Si el cronograma está hecho para año y medio, pues el ciclo es de año y medio. Listo. Si dice que es de 2 años, pues de 2 años. Si dice que es a un año, pues de un año. Listo. El cronograma es el que me ayuda a definir la duración del ciclo de mejoramiento. Listo. Debe estar diseñado de tal manera que me permita demostrar cómo va la implementación de cada uno de los pasos de la ruta crítica del PAME. Listo. Entonces, sí, de qué fecha va la autoevaluación, de qué fecha va la selección de procesos, de qué fecha va la priorización, y así cada uno de los pasos de ruta del PAMEC, y deberá estar estructurado siguiendo la ruta crítica, con los pasos en el mismo orden y secuencia de la ruta crítica. Debe tener claramente definidos los responsables de cada uno de los pasos, y debe tener en cuenta que hay unos pasos que requieren mayor amplitud de tiempo. Esos pasos que requieren mayor amplitud de tiempo son la autoevaluación y también la ejecución del plan y la evaluación del plan de mejoramiento. En esas etapas nos tenemos que demorar más. Listo. ¿Por qué? Porque una buena autoevaluación va a depender del buen plan de mejoramiento. Y la ejecución del plan de mejoramiento es donde ocurre la magia del mejoramiento. O sea, ¿dónde ocurre la magia realmente del mejoramiento? Es cuando se empieza a implementar el plan y empiezan a cambiar cosas en la institución. Por esas etapas deben durar más. Muchas veces ponen un PAME a un año y el plan de mejoramiento es para ejecutarlo en 15 días. ¿Qué pudo haber mejorado la entidad en 15 días? Lo anterior era todo actividades preparatorias para hacer el mejoramiento. Y lo que realmente mejoró fue 15 días. No, realmente donde nos debemos demorar más son en la autoevaluación, sí, pero también en la ejecución y en la evaluación del plan de mejoramiento. Entre más detallado esté este cronograma, mucho mejor. Mucho mejor incluso para ustedes, porque ustedes van a tener mayor control. Listo. Si ustedes colocan simplemente autoevaluación tal fecha, priorización tal fecha, no, venga, detalle, porque detrás de hacer la autoevaluación hay muchas cosas que hay que hacer. Listo. Entonces, entre más detalladito, mucho mejor. Es importante que la etapa de ejecución y de evaluación de mejoramiento son actividades que pueden hacerse de manera conjunta. ¿Listo? También es importante que la ejecución y evaluación van de manera conjunta. Entonces, en el cronograma debe verse así, porque uno va ejecutando el plan de mejoramiento y le va haciendo seguimiento. Va ejecutando y el equipo PAME va haciendo seguimiento a esa ejecución. ¿Listo? Entonces, esas dos etapas van de manera conjunta. Y también es importante que la etapa de evaluación de mejoramiento implica 3 cosas. Implica hacerle seguimiento al plan de mejora. Es decir, venga, mi plan de mejoramiento, ¿cómo va la ejecución? En un 80%, en un 70%. Ese es lo primero. Segundo punto, en la etapa de evaluación de mejoramiento, implica el seguimiento a los indicadores. Entonces, la definición de calidad esperada fue 80, ¿en cuánto voy?
Listo. Entonces implica seguimiento de los indicadores y a las auditorías internas. Listo. Entonces implica seguimiento a esas tres cosas. Muchas veces vemos el seguimiento al plan, pero no vemos el seguimiento ni a los indicadores o a las auditorías internas. No. La etapa de evaluación implica esos tres aspectos que son importantes que deben visualizarse en el cronograma. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo para realizar la ruta crítica? Pues el tiempo es el suficiente para ustedes desarrollar un proceso juicioso, serio de mejoramiento y que realmente impacte los problemas de calidad que usted tiene. Listo. Muchas veces cuando nosotros hacemos PAME muy cortos, a 3, 6 meses o 9 meses, eso se vuelven unas actividades tan sencillas y tan pendejas que eso no mejora la calidad de la prestación del servicio. Listo. Se dedica a hacer usted tres cositas y ya. Listo. No. Es decir, que usted realmente haga un proceso serio y juicioso de mejoramiento. Si usted lo puede hacer a más de un año, listo, a más de un año, usted lo puede hacer a 2 años, por ejemplo, o a año y medio. Es importante que eso sí, cuando usted lo haga a más de un año, en el primer año debe haber llegado a mínimo a la ejecución del plan de mejoramiento, iniciando la ejecución del plan de mejoramiento. Ese es otro error frecuente, que el primer año y apenas van en priorización, todo el año y trabajando y van en priorización, no, porque entonces ustedes que van a reportar al siguiente año a la Superintendencia Nacional de Salud, no. En el primer año debe llegar mínimo a la ejecución del plan de mejoramiento. Obviamente no va a tener tantas acciones de mejoramiento planeadas y ejecutadas, no. En el primer año de las 15 planeadas, ejecutó 12. En el segundo año, que ya fue la ejecución de todo el resto del plan, ahí sí habían planeadas 35, ejecutó 29, y eso es lo que debo reportar a la Supersalud. Listo. La Super determinó que el reporte o que los cortes de seguimientos son anuales y debemos reportar acciones de mejoramiento planeadas y ejecutadas, pero no significa que haya definido el tiempo de la ruta crítica. Y los compañeros de la Secretaría de Salud de Envigado enviaron una carta dirigida al ministerio para que les diera un concepto técnico sobre la periodicidad del PAME. Ellos nos lo compartieron muy amablemente y básicamente la pregunta iba dirigida es: ¿el ciclo de mejoramiento del PAME debe durar estrictamente un año calendario de enero a diciembre o puede tener una duración flexible según la planificación del prestador? Y la conclusión es que no es obligatorio que el ciclo de mejora coincida con el año calendario, 1 de enero, 31 de diciembre. El prestador tiene autonomía de definir la duración del ciclo de mejoramiento. Ese concepto técnico se los voy a compartir con las memorias y lo vamos a poner en la carpeta donde están las memorias para que ustedes lo tengan, porque también sabemos que algunas secretarías de salud de diferentes municipios del departamento de pronto exigen PAME cada un año, pero para que ustedes, si tienen sede en Medellín, lo quieren hacer más de un año, pero tienen una sede en otra región donde les están exigiendo más de un año, tengan la evidencia de que la Superintendencia Nacional de Salud permite PAME a más de un periodo. Listo, entonces los vamos a dejar junto con las memorias para que ustedes lo tengan. Ellos que dicen, porque también nos dicen otras cositas, nos dicen que aunque pues, nosotros podemos hacer PAME a más de un año, lo que sí necesitamos hacer seguimiento y monitoreo es a los indicadores, a mirar cómo va ese proceso, por lo menos cada 6 meses para ir evaluando la efectividad del plan de mejoramiento. Es decir, que usted va ejecutando el plan y lo va monitoreando y debe monitorear la eficacia de ese plan de mejoramiento por medio de los indicadores de calidad para mirar que no vaya a ser que ejecutó el 100% del plan y la oportunidad, como les dije ahorita, sigue igual de volada. Listo, no, que realmente esté impactando el plan. Y si no está impactando, ¿cómo se hacen acciones o se cambian las acciones para poder impactar el proceso de mejoramiento? También las fechas de inicio y fin no están limitadas a la circular 012. Listo.
También nos dijo que aunque el ciclo sea más largo, es obligatorio hacer seguimiento anual y reportarla por vigencias. Listo. Es decir, usted va a reportar a la circular 012 en la vigencia de este año. Listo. Eh, y que por lo tanto se pueden tener ciclos estratégicos largos, pero debe desglosar por hitos verificables a un año. Listo, entonces esa respuesta o ese concepto técnico de la supersalud que le enviaron a los compañeros del municipio de Envigado, se los vamos a compartir también a ustedes porque ellos nos han dado la autorización para que ustedes lo tengan también como un insumo para poder desarrollar sus PAME. En conclusión, podemos tener autonomía estratégica en cuanto va a durar nuestro PAMEC, pero tenemos que hacer un seguimiento anual verificable para reportar a la Supersalud. Listo. ¿Cuáles son los formatos utilizados para el cronograma? Van a haber muchos. Van a haber puede haber este que sea el 5W1H, que escribe el qué, dónde, cómo, por qué, quién y cuándo. Ustedes lo pueden utilizar, es un formato viable. Hay veces los equipos PAM se pueden confundir un poquito, pues al menos si no tienen toda la capacitación técnica de calidad. Ellos no entienden que el qué, el dónde, el por qué, el por quién, cuándo, ¿cierto? O pueden utilizar algo mucho más sencillo, como un cronograma de actividades sencilla, bien desglosadito, bien detalladito, en este nivel de detalle, listo, para que a ustedes les sirva más y les pueda servir de apoyo, listo. Entonces van a tener y que se puedan evidenciar las etapas acorde a en el mismo orden y secuencia del formato. ¿Qué aspectos van a ser evaluados en el cronograma? Entonces, primero, que tenga claridad de cuándo inicia y cuándo termina el proceso de mejoramiento. Listo. Segundo, que debe contar con todos los pasos de la ruta crítica y que los pasos deben estar en el mismo orden que propone el ministerio. Que cada uno de los pasos va a tener un tiempo acorde con la complejidad de la implementación. Ya sabemos que hay dos pasos que pueden durar más, o tres, la autoevaluación, la ejecución del plan de mejoramiento y la evaluación del mejoramiento. Que la ejecución y la evaluación del mejoramiento se hacen de manera simultánea. Tanto la ejecución como la evaluación se hace de manera simultánea. Y que se evidencie en qué etapa ustedes hacen las acciones de seguimiento, las acciones coyunturales, las acciones preventivas, en qué etapa ustedes lo van a desarrollar. Listo, van a aplicar esas acciones. Listo, entonces eso es lo que debe evidenciar el cronograma. Muy bien, ahora vamos a mirar el documento metodológico. En cuanto al documento metodológico, pues generalmente pues no hay un derrotero, no hay un derrotero que me diga cómo es la metodología para desarrollar el PAME. Pues que tenga que tener esto, no, de eso no hay. Listo, aquí les traemos uno que les pueda servir. Generalmente, pues estos tipos de documentos traen una introducción que me trae el asunto que voy a tratar y me trae pues como unos puntos claves que desarrollan, que se van a desarrollar a lo largo del texto que vamos a mirar. Vamos a tener un marco teórico que se puede dividir en teorías, conceptos y también normativo que sustentan el por qué voy a desarrollar esos aspectos. Y la metodología que explica ya de manera detallada cómo voy a implementar las acciones. Listo. Y puedo tener unos anexos. Listo. Aquí van a estar, por ejemplo, los formatos que voy a utilizar durante el desarrollo de la ruta crítica. Listo. Entonces, la introducción, su propósito básico es contextualizar, describe pues el alcance del documento, da una breve explicación o resumen del mismo y también se puede incluir algunos de ustedes incluyen cómo ha venido evolucionando su sistema de calidad a lo largo del tiempo. Listo, pueden incluir esos aspectos. Segundo, el marco teórico, que es el marco legal o normativo que define o que regula
todo el proceso de elaboración del PAMEC, cuáles son las normas aplicables y el marco conceptual que también me brinda unos conocimientos relacionados con el PAMEC para que el lector se ubique en el tema. ¿Listo? Y una metodología en donde ya vamos a explicar cómo se desarrolla cada una de las rutas críticas del PAMEC, el tiempo que me va a durar el ciclo, los formatos que voy a utilizar a lo largo de la ruta crítica, la descripción de cómo va a llevar a cabo la implementación en cada una de las pasos, cómo se van a implementar las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales y cómo se van a operar los niveles de operación. Es importante que las pautas de auditoría nos dan una metodología genérica, pero que en el documento PAMEC yo ya debo llevar a cómo yo lo voy a aplicar en mi institución, el paso a paso de cómo esa metodología genérica se aplica en mi entorno. Y los anexos, que ya vamos a colocar pues, los anexos de la ruta crítica, que pueden ser los formatos, las actas, y ahí vamos ingresando todas las evidencias del proceso. Entonces, el documento PAME, que es un documento vivo, ¿cierto? Que permanentemente se está actualizando, que es un acta de capacitación. Pongo el acta, dejo la evidencia del acta, de la presentación, del listado de asistencia, del pretest y posttest. ¿Qué hice la autoevaluación? Dejo la evidencia de la autoevaluación realizada y el acta de la reunión en que se realizó la autoevaluación. ¿Listo? Entonces, esos son los anexos. Es importante que el documento PAMEC no hay que cambiarlo cada que uno inicie un ciclo. No. Es como el documento para elaboración del plan de desarrollo o el plan de, sí, cada que haya un plan de desarrollo, usted aplica una metodología que debe ser estándar. ¿Listo? Y si no cambia el enfoque con el cual usted va a hacer su PAMEC, es decir, si usted empezó con acreditación, lo va a seguir haciendo con acreditación porque va a cambiar el documento PAMEC, no hay que cambiarlo. ¿Listo? Usted ahí simplemente lo va a colocar de una manera genérica. No va a colocar, por ejemplo, el ciclo de mejoramiento va a ser para el periodo 2025-2026, no, porque así se desactualiza, no, sino que aquí usted va a colocar los ciclos de mejoramiento se realizarán cada 2 años. ¿Listo? Simplemente. Listo, y así el documento le va a permanecer vigente, y porque es que he encontrado instituciones que van en la versión 40 y pico del documento PAMEC. Y venga, que es esta locura, pues nosotros cada año cambiando documento PAMEC y volviéndolo a construir, ¿no? Si por eso en el documento PAMEC, ojalá allí me den las bases conceptuales genéricas de cómo se desarrolla este proceso, y cada vez que lo aplique, vuelvo y empiezo la aplicación de ese documento y lo hago con las mismas fases y etapas que están ahí. Listo, pero no hay que hacer documento PAME por cada ruta. Eso lo vamos dejando plasmado en las actas, en el comité. Listo, en el cronograma, en las actas, ahí vamos dejando plasmado pues exactamente cuándo inicia y cuándo termina este ciclo. Trátenlo así para que no se enloquezcan desarrollando el documento PAMEC versión 75, ¿no? Eso sí, si cambió el enfoque, sí, porque es muy diferente hacer PAMEC con acreditación que con gestión de riesgo. Ahí se amerita hacer un ajuste y cambiar el documento PAMEC porque la metodología es diferente. ¿Vale? Bueno, ¿qué errores se presentan en la construcción del documento PAMEC? Lo primero, que hay veces se les olvida de escribir las actividades previas que se desarrollan para la planeación del ciclo de mejoramiento. ¿No? En el documento PAMIC debe estar todo ese tema de sensibilización, de capacitación, de construcción, de que se construye un cronograma, de que se construyen los formatos. Todo eso debe quedar siempre como actividades previas. Segundo, que no se describe cuando la institución tiene varias sedes. Listo. Entonces, si una institución tiene varias sedes, puede tener un solo documento PAMEC, puede tener una sola metodología de hacer su PAMEC, pero hay etapas que pueden hacerse en conjunto y otras etapas que deberán hacerse en cada sede.
Y eso debe estar descrito en el documento PAMI. ¿Listo? Entonces, si tiene varias sedes, el documento PAMI me debe decir eso, qué se hace conjunto y qué se hace por sede. ¿Listo? Frente al tipo de acciones, no se establecen acciones específicas que vamos a desarrollar en nuestro ciclo, sino que se establecen cosas muy generales. O se establecen básicamente lo que copiamos y pegamos lo que nos dice las pautas. Listo, no, tratemos de especificar un poquito las que nosotros utilizamos como institución. Listo, en la etapa de evaluación y mejoramiento no se describe el seguimiento al plan, el seguimiento a los indicadores y el seguimiento a las auditorías. Recuerden, esa etapa de evaluación y mejoramiento implica hacer seguimiento a cómo va el plan, porcentaje de ejecución, cómo van mis indicadores frente a las metas que yo planeé y cómo va el resultado de las auditorías de gestión de riesgo en este caso, para identificar cómo van estos riesgos y se están aplicando los controles. Y otro problema que vemos son descripciones superficiales o genéricas en la implementación de cada uno de los pasos. Entonces, cuando describimos cada paso, nos quedamos pues como en los conceptos genéricos de ese paso, pero no describimos en detalle cómo lo hacemos en la institución. Entonces, eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso yo les traje como cuando ustedes vayan a estar describiendo la metodología, que ojalá lo puedan describir de esta manera. Voy a mirar, por ejemplo, tengamos claro, primero, en qué consiste ese paso. Listo, entonces, un pequeño contexto teórico que de acuerdo a las pautas de auditoría, en qué consiste ese paso. ¿Cuál es el objetivo de ese paso dentro de la ruta crítica para la contribución a los resultados esperados? Y tercero, ya cómo se implementa este paso en mi institución. Si yo tengo como esos lineamientos, esa concepción teórica de cómo voy a describir cada uno de los pasos de la ruta crítica, en qué consiste, qué es el paso, en qué consiste, cuál es el objetivo y cómo se implementa. Y cada paso yo lo voy redactando de esa manera, va a quedar muy bien estructurado y va a quedar muy claro para ustedes eso. Pues, por ejemplo, ¿en qué consiste este paso? La priorización es el proceso mediante el cual se jerarquizan las oportunidades de mejoramiento identificadas durante la autoevaluación con el fin de determinar cuáles requieren acción inmediata y cuáles pueden postergarse, siempre con la base de los criterios objetivos como riesgo, costo y volumen. Eso es lo que me dicen las pautas. Yo, bueno, eso lo puedo colocar allí. Pero venga, ¿cuál es el objetivo? Es garantizar que los recursos humanos, financieros, técnicos de la institución se concentren en las acciones de mayor relevancia, evitando la dispersión de esfuerzos y asegurando que las intervenciones generen el máximo impacto posible en el mejoramiento de la calidad. ¿Listo? ¿Y cómo se implementa? Entonces, cada sede, entonces, por ejemplo, este de priorización, cada sede realiza su propio ejercicio de priorización considerando sus particularidades y el contexto local, pero utilizando los mismos criterios y ponderaciones definidos a nivel central. Los resultados de cada sede se consolidan en una mesa de trabajo donde se ajustan y armonizan las prioridades para garantizar la coherencia y evitar duplicidades. Y luego se genera una lista de oportunidades de mejoramiento priorizados que serán aquellas que serán intervenidas en el plan de mejoramiento. Miren que ya me describe el cómo, el detalle, el paso a paso que ellos van a hacer. Entonces, para que les sirvan entonces a ustedes como de guía, traten de tener estos tres aspectos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cómo se implementa? ¿Qué aspectos van a ser revisados en el documento PAMIC? Primero, que tenga claro con qué enfoque se va a realizar, cuánto tiempo dura el ciclo de mejoramiento, no tiempos específicos, aquí les decimos ustedes van a hacer siempre los ciclos de mejoramiento 1 año, año y medio, 2 años, listo, que eso quede definido, los formatos que van a utilizar como anexos al documento PAMIC, no los tienen que colocar en el documento, pueden estar como anexos al documento PAMIC, para que también si hay un cambio en los formatos no se les desactualiza el documento,
pueden establecer la conformación, las funciones de ese equipo de autoevaluación y mejoramiento, la metodología específica de cada uno de los pasos de la ruta crítica, describiendo esas tres preguntas que les acabo de mencionar, cómo se va a desarrollar la metodología cuando se tengan varias sedes. Listo, cuáles etapas se pueden hacer conjuntas, cuáles etapas hay que hacerse de manera individual, cómo se va a realizar el seguimiento y la evaluación de la mejora y quién es el responsable de eso y cuáles son las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales que va a implementar la institución. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este jueguito, va que tomemos una pausa activa y repasemos los conocimientos.
vamos a dar un espacio para responder algunas preguntas de los participantes. Voy a revisar el chat, voy a mirar las preguntas que ustedes han realizado. También pueden colocar las nuevas preguntas que ustedes consideren. Listo. Entonces, permítanme por acá, voy a mirar si hay alguna pregunta en el chat. Nos preguntan que si vamos a poder tener el link a las memorias, sí, a la presentación y al link de las memorias lo van a poder tener. Es posible, es posible ver las memorias del PAME con acreditación. Si es posible, te recomiendo escribirme un correo a juan.murilloc@medellin.go.com y solicitándolas y te daremos la ruta de acceso a las memorias en la plataforma de la Secretaría de la Alcaldía de Medellín. Entonces, sí es posible, pero diligencia, mándame un correíto a juan.murilloc@medellin.go.com. Muy bien, vamos por aquí a ver. Eh, Vamos a mirar preguntas. Ha sido difícil implementar todo el tema de cultura eh, por, desde la gerencia. Sí, la cultura es lo más difícil, ir cambiando la cultura al interior de la organización y por eso hay que insistir y resistir. Les vamos a compartir la presentación. Listo. ¿Cambia el PAME con la nueva política nacional de calidad? Es posible que haya y que existan algunos ajustes. Esperemos que salgan. Listo, pero por ahora pues tenemos esta metodología de mejoramiento y pues el PAME desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 años, está que cambie, que cambie, que cambie, pero no ha cambiado. Esperemos que sí existan cambios, pero por ahora tenemos que seguir con esto. Bueno. Eh, Cuando en las visitas le exigen una IPS, que son 3 sedes, y le exige un documento PAMEC por cada sede. No, pues allí se puede realizar un solo documento PAMEC. Es importante, eso sí, que en el documento PAMEC especifiques qué actividades se desarrollan de manera conjunta. Listo, por ejemplo, uno puede desarrollar la autoevaluación de manera conjunta con la participación de todas las sedes, una selección conjunta, una priorización conjunta, porque no cada sede va a trabajar cosas diferentes. La idea es que prioricemos temas comunes y ya la ejecución del plan de mejoramiento si sea por sede. Entonces, pero eso tiene que quedar especificado en el documento PAMEC. Si tú lo especificas en el documento PAMEC, qué fases se harán de manera conjunta y cuáles se harán por sede, pues ya no debe haber ese requerimiento por los entes municipales. Bueno, a ver qué más preguntan por acá. Si las sedes están en diferentes municipios o departamentos, también le aplica un solo documento PAME para todos. Sí, solamente, sí, sí. También solamente le aplica un solo documento PAME, que es que generalmente ustedes van a definir, son las prioridades, ¿cierto? Ustedes van a identificar unos riesgos como organización. Listo. En la autoevaluación puede pasar algo, puede pasar que algunos riesgos
hay que mirar las particularidades de cada sede. En la autoevaluación se va a mirar, como van a participar todos, puede aparecer, venga, es que este riesgo es específicamente de esta sede. Listo. O cuando estamos mirando estándares de acreditación, venga, esto es lo que, estas son las cosas comunes, pero en esta sede hay esta otra oportunidad de mejoramiento por estas cosas. En la autoevaluación sí debe ser de manera participativa y donde se pueda evidenciar algunos aspectos particulares de cada sede. Listo. Cuando hacemos la selección de procesos, pues es el mapa de procesos de una misma organización. La priorización, todos vamos a priorizar, todas las sedes van a trabajar en unas mismas prioridades. Ustedes se imaginan una sede con 40 o 30 sedes en todo el país y todos trabajando diferentes prioridades, todos diferentes trabajando diferentes cosas. ¿Quién controla eso? No, vamos a trabajar los mismos problemas. Listo. Lo que pasa es que incluso algunas acciones se harán desde el nivel central, pero hay otras acciones que son más de implementación, de despliegue, que son las que le aplican a la sede, de autocontrol, de controles en la sede, que le aplican es en la sede. Listo. Entonces es eso. Listo. Bueno. En el marco de las auditorías externas, incluyen las auditorías que realizan las IPs a los proveedores. Si hay un riesgo, si ustedes identificaron un riesgo relacionado con ese tema, obviamente la que ustedes hacen a los proveedores les aplicaría como auditorías externas. Bueno, a ver qué más. Eh, Es recomendable cambiar el enfoque de acreditación a la gestión de riesgo teniendo en cuenta el apoyo de la alta, el poco apoyo, pues el bajo apoyo de la alta dirección y la poca cultura institucional hacia la mejora. Esa respuesta, Carmen, solamente la tienes tú. Pero te puedo decir que si es un PAME, si tú eres una entidad, haces parte de una entidad pública, no, lo debes seguir haciendo con acreditación. Si eres una entidad privada, el PAME con gestión de riesgo puede ser una muy buena opción. Es una muy buena opción. Eh, eh, Porque el tema de seguridad del paciente ha venido calando mucho en las instituciones y esto es como seguir trabajando en esa misma línea, pero desde un enfoque preventivo.